el propósito creciendo, negocios y liderazgo, siempre ayudando a los demás a encontrar su llamado. Café con los Carlos, lo mejor del sabor, caminando juntos hacia nuestro creador. Fe y propósito en cada episodio. Café con los Carlos. Otra semana más, mi hermano. Otra semana más, y en esta semana voy a contarle a nuestra audiencia algo que casi nadie conoce de mí. Así que en este programa vas a enterarte de algunas cosas que ni te hubieras imaginado sobre este personaje. Espérate. Tú todavía eres argentino, ¿verdad? No es que... No, sí. No tiene nada que ver con mi estatus inmigratorio. Así que ¿Vas a dejar de tomar té? Bueno, no, yo voy a seguir tomando mate. No estoy esperando que me deporten ahora, cuando haya un nuevo presidente. No tiene nada que ver con eso. Otra semana más, mi hermano, pero realmente una semana llena de bendiciones. También nosotros estamos en la segunda semana de nuestro reto de 21 días en la palabra y estamos en el libro de Juan y ya estamos en la segunda semana yendo por todo lo que el libro de Juan nos ayuda a poder visualizar el plan que Dios tiene para nuestra vida. Pero en el día de hoy, tú mencionabas que ibas a mencionar algo. Quiero mucha gente conocer de ti. ¿Cómo vamos entonces a esto, hermano? ¿Cuál es ese secreto? Porque si yo no lo sé, entonces, ¿cómo te puedo hacer pregunta entonces? Mira, tú sabes que yo en mi vida he hecho muchas cosas. Y una de las cosas a las que me he dedicado por 7 años, durante un tiempo de mi vida, yo fui capellán de un hospicio. Así que un hospicio es ese lugar, esa institución que provee cuidados paliativos. Es decir, cuando llega un momento, la persona está enferma, llega un momento que el médico dice, no hay manera de encontrarle sanidad a esta situación. Entonces, ahí llega un momento crítico, y es que la familia generalmente y el paciente tienen que decidir, ok, el médico dice que para el problema que yo tengo no hay sanidad, no hay solución. Segundo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a intentar seguir encontrando la sanidad sabiendo que no hay medicamento viable? ¿O debido a que generalmente cuando uno entra en una institución de estas, el médico solamente puede autorizar el hospicio si te quedan 6 o menos meses de vida? Y aclaramos, no hay médico que pueda saber con precisión si van a ser 6 días, 6 horas, 6 minutos, 6 meses, 6 años. Yo conozco gente que estuvo 5 años en cuidado paliativo porque 5 años atrás el médico pensó que le quedaban 6 meses de vida. Y también conozco gente que le esperaban que le iban a quedar 6 meses de vida y se murieron en menos de 6 días. Así que el médico no es Dios. Pero esos son algunos parámetros generales, y entonces el hospicio entra a jugar un rol fundamental, porque al ofrecer cuidados paliativos están concentrados ahora no en sanar a la persona, sino en proveerle mejor calidad de vida. Así que mejor calidad de vida implica proveerle los cuidados asistenciales que necesita, proveerle la medicina que necesite para que no esté en dolor. Quizás necesite algunas personas que vayan a visitar a este paciente, ayudarle con el aseo. Quizás a veces hay que ayudar a la familia para que pueda ir a hacer algunas compras y mientras tanto hay alguien que esté acompañando al paciente para que no se quede solo. Y uno de los cuidados que se proveen son cuidados espirituales. Así que yo como capellán tenía que ir para estar seguro que no solamente las cosas se estaban tomando en cuenta, cuidar del cuerpo del paciente, cuidar de la familia del paciente,
sino también cuidar del espíritu del paciente. Así que he escuchado, como te podrás imaginar, muchas historias. Las personas que están en esa condición no tienen a mucha gente con quien contarle lo que hay en su interior. Así que yo he pasado horas y horas y noches acompañando personas que necesitaban desahogarse, tenían cargas, tenían situaciones. Y aquí estamos ya empezando a entrar en el programa. Y muchas de estas personas tienen remordimiento. Remordimiento. Es decir, ahí cuando uno está en esa cama tantos días, tantas horas, algunos de ellos no se pueden ni levantar por meses, la mente sigue, 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 sigue. Y uno de los lugares a donde la mente va es al pasado. Y en el pasado empiezan a revivir un montón de situaciones. Y ahí vienen los remordimientos y se arrepienten de esto que hicieron, del otro que hicieron, de esto, de relaciones que comenzaron que nunca deberían haber comenzado, de relaciones que terminaron que nunca deberían haber terminado, en fin. Así que en el programa de hoy vamos a estar hablando de por lo menos 5 cosas por las cuales la gente suele arrepentirse cuando está cara a cara con la muerte. Y quiero aclarar, no son 5 cosas que yo inventé, son 5 cosas que yo viví y experimenté, pero específicamente hay un libro basado en estas 5 cosas de las cuales mucha gente se arrepiente y la autora era una enfermera que trabajó en Australia más de 20 años. Yo trabajé 7 años. Bueno, ella trabajó más de 20 años, así que imagínense la cantidad de historias que ella coleccionó y escribió un libro con estos 5 arrepentimientos. Mi hermano, pensando en eso, realmente es un momento difícil el uno ver un familiar que está pasando por esos momentos y a veces pues verlos como a lo mejor eran autosuficientes y de momento no poder hacer algo. Yo me acuerdo cuando papi pasó por su proceso, que ya él pasó a morar al Señor, una de las partes que más difícil era, como tú dices, ese proceso de qué hubiera hecho, qué pasó en el pasado, qué no hice, qué pude haber hecho. Pero esta lista está súper buena, así que quiero que vayamos de entrada. Y ella habla de que el primero es una idea de que ojalá hubiera tenido el coraje para poder vivir una vida fiel a mí mismo, no a lo que otros esperaban de mí. Y eso es algo que lo vemos normalmente en el día a día, de que estamos viviendo con otros, lo que otros quieren, vivir como, o la profesión que otros quisieran, o la vida que otros quisieran. Pero cuando llega a ese momento, mi hermano, o sea, ¿cómo eso afecta a uno haber dejado que eso nos haya plagado toda una vida? Mira, Carlos, tú eres muy bueno con un tipo de teclado, el de las computadoras, el de las laptops. Pero supongamos que en tu familia querían que fueras bueno con el teclado y que fueras pianista o que hubieras tocado el teclado en el grupo de alabanza de la iglesia. A todos nos afectan las expectativas que hay sobre nosotros. Especialmente con ciertas profesiones. Por ejemplo, yo he conocido muchas personas que terminaron estudiando medicina no tanto porque ellos querían ser médicos, sino porque el padre o la madre, o en algunos casos el padre y la madre eran médicos, entonces había una presión consciente o inconsciente de la expectativa de que también alguno de mis 3 hijos sean médicos. Entonces imagínate, una de las hijas es maestra, el otro hijo es ingeniero, así que se espera que el tercer hijo por lo menos mantenga la tradición y tiene que ser médico. El problema es que yo he visto, en los pocos años de vida que llevo, he visto que mucha gente cambia de carrera. ¿Por qué? Porque su primera carrera invirtieron años, invirtieron un montón de dinero para hacer lo que alguien en la familia esperaba que sea.
pero no tenían la satisfacción de poder dedicarse a eso, así que he visto que hay mucha gente cambió de carrera y ahora en la segunda o en la tercera carrera sí han encontrado la satisfacción que no tenían en la primera. Por ejemplo, recuerdo haber estado en el seminario desde muy jovencito y en los 4 o 5 seminarios donde yo estudié siempre había personas que tenían 10, 15, 20 años más que yo que llegaban al seminario como una segunda carrera. Arquitectos, médicos, ingenieros, maestros, que se habían dado cuenta que había algo más que querían lograr en la vida. De igual manera, conozco gente que fueron pastores y después decidieron dejar de ser pastores. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que podían servir a Dios de un montón de otras maneras, no necesariamente llevando el titulito de ser pastor, reverendo, monseñor, obispo, etc. Así que queremos aclarar bien, es muy importante que sepamos quiénes somos, que sepamos cómo Dios nos creó, para qué Dios nos creó, cuál es el propósito de nuestra vida y seamos fiel a ese llamado. Porque ser fieles al llamado que Dios nos dio, ser fieles a nosotros mismos y cómo fuimos diseñados por Dios, es ser fieles al Dios que nos creó. Realmente eso va de mano con el segundo que ella habla, que es que a través de los años, pues como tú mencionaste, uno puede cambiar de carrera, puede hacer diferentes cosas, pero llega el punto en que uno estuvo tan envuelto en hacer o trabajar en algo que uno pierde tanto tiempo que hubiera podido haber invertido con relaciones, con tu matrimonio, con tus hijos o con otras áreas que al fin y al cabo nunca desarrollaste porque tan solo estabas enfocado en, como mencionaste en eso, en que estabas trabajando a lo mejor en una carrera que ni siquiera era lo que querías hacer. Uh-huh. Si el primer remordimiento es haber sido fiel a las expectativas de otros en vez de ser fieles al diseño de Dios, el segundo arrepentimiento es sumamente válido también, y hay gente que llega al final de sus días y reconoce que trabajaron tan, pero tan duro, que se dieron cuenta que no deberían haber trabajado tanto, deberían haber disfrutado un poco más. De este solamente arrepentimiento, honestamente, podría escribir un libro. Porque yo vengo de una familia muy trabajadora y tú también. Así que ni tú ni yo tenemos tiempo para aburrirnos porque siempre tenemos una lista de proyectos, de cosas que quisiéramos lograr. Pero la verdad es que aunque la Biblia dice que el que no trabaja no debe comer, también la Biblia, y obviamente habla acerca de la vagancia, pero también la Biblia habla de aquellos que están demasiado concentrados en el trabajo y descuidan otras áreas que son fundamentales en su vida. Yo no tiendo a la vagancia, pero yo tiendo a trabajar demasiado. Así que para mí siempre es un desafío aprender a frenar, aprender a encontrar mis tiempos libres, de encontrar tiempo para mis pasatiempos, para mis hobbies, para la gente importante en mi vida, etc. El problema de la gente que trabaja mucho, algunos dicen, bueno, lo que pasa es que la situación económica demanda que tenga 2, 3, 4, 5 trabajos. Bueno, ese puede ser una razón momentánea, pero no puede ser permanentemente. A mí me parece que la gente que tiende a trabajar mucho, muchas veces no es necesariamente por una crisis financiera temporal, sino porque la identidad de ellos está íntimamente relacionada con la profesión, con los éxitos. Entonces, tengo que lograrlo. Si no, entonces es más que nada por una satisfacción personal, no necesariamente monetaria. Entonces la pregunta que nos hacemos en ese caso es, ¿quién tú eres? ¿Tú eres lo que tú haces? Si nosotros somos lo que hacemos, tenemos un serio problema.
Y eso realmente es un problema que está afectando a muchas personas. Y con todo lo que ocurrió a fin del año pasado, de todas las personas que perdieron su trabajo, el cambio mental ha afectado mucho. Pero el número 3 que ella menciona es, me gustaría haber tenido el coraje para expresar mis sentimientos. Y este punto es sumamente importante porque muchas veces no permitimos que nuestras emociones o expresar nuestras emociones o sentimientos porque pensamos que pues no los van a validar o porque hubieron algunas experiencias que hubieron problemas. Y nos damos cuenta que al reprimir todo eso, entonces hemos vivido una vida no al máximo, sino que hemos vivido una vida limitada al no poder expresar nuestros sentimientos y emociones. Carlos, déjame que me vaya un poquitito más profundo porque esta que acabas de mencionar, el de los sentimientos, es un área muy delicada. Yo creo que precisamente uno de los objetivos de tener un cónyuge es poder encontrar esa persona con la cual yo puedo ser 100% honesto, 100% genuino. Esa persona con la cual pueda compartir esas cosas que están ahí, en esa jaca fuerte y que no nos atrevemos. Debería ser una relación tan madura donde pudiéramos contar los sentimientos más lindos que tenemos, pero también esos sentimientos de temor que tenemos, de frustración que tenemos, de insatisfacción que tenemos. Y esa persona nos debería amar tanto que pudiera escucharnos con atención y cuidar de nosotros y acompañarnos en esos momentos que no son necesariamente los más felices. Hay gente que quiere relaciones, pero no quiere el compromiso que implica estar ahí para la otra persona, para escuchar esas áreas grises, para entrar en esas áreas oscuras. Y la verdad es que todos tenemos necesidades físicas, necesidades afectivas, pero uno de los secretos y una de las cosas que hace el matrimonio algo sagrado es que la persona que camina a tu lado, espero que tú hayas orado para poder entrar en esa relación, para que el Señor te haya guiado, porque no con cualquier persona uno puede abrir esos sentimientos, pero cuando tenemos esa bendición, todo cambia. Pero déjame decirte, tú sabes que una de las cosas que yo me dedico en la vida es, además de ser coach, soy mentor, pero soy pastor. Y he escuchado tantas personas que me cuentan secretos, dice, por favor, no se lo diga a nadie porque ni mi esposa, ni mi esposa lo sabe. Y yo digo, ¿cómo que tu esposa no lo sabe? Es decir, tú has vivido reprimido todo ese tiempo. Y cuando uno vive reprimido con ese tipo de emociones, sentimientos, es como una bomba que puede estallar en cualquier momento. Y déjame decirte, las bombas siempre estallan, no solamente en cualquier momento, estallan en el peor momento. Así que hablar de eso antes que explote la bomba. Yo quisiera que si tú tienes algunas emociones, sentimientos que no has podido compartir, transformes ese sentimiento en una oración para que le digas a Dios, yo necesito compartir esto con alguien. Yo no puedo mantener este secreto toda la vida porque en algún momento va a explotar la bomba y no quiero que explote en el momento menos oportuno. Transforma esto en una oración y el Señor te va a mostrar, te va a indicar con quién hacerlo y cuándo
hacerlo. Y quiero darte un motivo de esperanza. Hay gente que diga, no, yo no se lo puedo contar. Y después que trabajamos el tema y lo contaron con su cónyuge, se llevaron la sorpresa de que el cónyuge entendió perfectamente la situación y quizás tuvo que perdonarles, quizás tuvieron que trabajar juntos, quizás tuvieron que ir a terapia, pero pudieron trabajar el tema. Así que cuidado con reprimir eso. Hay mucha gente que se ha arrepentido de no haber abierto sus sentimientos, contarle a alguien amado sus necesidades. Hermano, si pensamos en todo eso, hay veces que realmente uno no invierte y luego se da cuenta, como estamos hablando, de que al final hubieran habido personas que hubieran estado a tu lado si tan solo lo hubiera invitado. Y como hablamos, creo que fue en el programa anterior, uno de los arrepentimientos que ella mencionó es que las personas cuando llegan a ese momento quisieran haber podido seguir teniendo una conexión con amistades o con gente que consideramos amigos. Y en el día de hoy, que a veces pensamos, seguidores, pero seguidores no son amigos. Porque una persona que le dé like a tu foto porque le gustó algo que tú hiciste o porque aparezca como amigo en una red social, no significa que es como la definición bíblica de que un amigo es como un hermano en el momento de necesidad. O sea, una persona que va a estar ahí contigo en ese momento difícil. Y nuevamente, recuerdo en los momentos finales de papi que, imagínate, un funeral, yo no sé tú, pero yo nunca me acuerdo de haber llegado a un funeral que empezara a tiempo. Y lo otro, de que estuviera lleno, a nivel de que tuvieron que cerrar la capilla. Y me acuerdo que cuando la gente empezó a llegar, las amistades, gente, bueno, que yo en mi vida, o sea, ellos me conocen, porque me vieron la cara y dijeron, tú eres el chiquito de Vargas. Y yo, ¿y quién tú eres? No, él me ayudó a mí cuando yo estuve aquí y yo estuve acá. Y uno de los puntos que ella mencionaba era, ojalá hubiera mantenido el contacto con mis amigos. Y eso era algo que yo le vi a papi, de que él mantuvo amistades por años. Gente que lo conocía, igual mami. Y esta señora pues decía, mira, al final la gente a veces piensa, oye, hubiera mantenido mejores amistades para así mantener esa conexión con ellos. Pero a lo mejor no lo hice. Carlos, déjame que abra el corazón. Todos nosotros tenemos, o casi todos nosotros, tenemos por lo menos un buen amigo. Yo tengo la bendición que tengo más de uno. No tengo muchos, pero tengo varios buenos amigos, leales, de esos que están en las buenas, en las malas. Pero tú sabes que hace como 1 año y unos 3 meses, uno de mis mejores amigos, el amigo con el cual yo había compartido probablemente más tiempo, en el sentido que era el amigo que conocí desde más niño. Nos habremos conocido cuando teníamos 4 o 5 años. Algunos de ustedes nos están escuchando, saben que me estoy refiriendo, porque me conocen bien, a Miguel Alitas. Déjame decirte, estoy muy agradecido a Dios que no tengo ese remordimiento. Yo no tengo el remordimiento de decir, ¿por qué no pasé más tiempo con Miguel? Porque realmente, claro, obviamente vivíamos separados ahora en otros países, pero tanto él como yo hacíamos tiempo para eso. Cuando yo iba a Argentina, yo
yo sabía que esa era una parte de las cosas que no eran opcionales. Yo iba a estar tiempo con él. Pero déjame decirte, hablando de la amistad, que hay otra cosa que valoro. Hubo otro de mis amigos con el cual yo no tenía una relación tan cercana, pero un muy buen amigo, que fue el único que se atrevió a decirme: me imagino que estás pasando un momento muy difícil porque yo fui testigo del cuidado que tenías de él y de cuánto valorabas la amistad con Miguel. Me sorprendió cuando él me dijo eso, porque evidentemente él estaba observando y sabía. Pero la historia no termina ahí. La historia es que a la semana que tuve esa conversación, él me dejó un mensaje por WhatsApp. Y a partir de este momento, por lo menos 1 o 2 veces al mes, yo diría que más bien 2 o 3 veces al mes, nos intercambiamos mensajes de WhatsApp, porque este amigo notó la carencia, la ausencia de mi relación con Miguel. Y él sabía que la amistad con él no iba a reemplazar, porque un amigo no reemplaza a otro amigo, pero ayuda a sobrellevar la ausencia, la distancia. Así que el otro tema que, hablando de la amistad, que me viene a la mente es, mi padre vino a este país hace 20 años, él nunca dominó mucho la tecnología. Cuando vino a este país, el teléfono era muy caro, costaba llamar a Argentina más de $1.20 el minuto. Así que básicamente cuando ellos vinieron para acá, él tuvo que romper la relación con sus amigos. Los amigos estaban tan ocupados como él como para andar escribiendo cartas. Así que básicamente se perdió esa amistad. Hoy en día, si tú tienes un uso promedio de la tecnología, la verdad es que todo el mundo sabe, WhatsApp es formidable porque nos permite escribir al que quiere escribir, hacer videollamadas al que quiere hacer videollamadas, mandar videitos. Es decir, hoy en día no hay excusa para decir no voy a estar en contacto con mis amigos. A todos nos ha pasado que hemos reconectado con amigos después de 20, 30, 40 años por alguna red social. Así que deja de poner excusas. Y el desafío es, ¿con qué 2 o 3 amigos del pasado debería reconectarme? Hace poco un amigo mío me dijo, voy a ir al aniversario número 50 de mi graduación de secundario, de high school. Es decir, este grupo de personas cada 5 años se juntaban para celebrar. Y me dice, pero ya cuando llegamos a los 30, dijimos, deberíamos considerar en el futuro no esperar 5 años para vernos. Así que ya ahora que llegaron a los 50, ahora se ven todos los años porque valoran esa amistad. ¿A qué persona debes reconectar? Wow. Pensando entonces entre todas esas cosas, yo diría que solamente quedaría uno, que a lo mejor es difícil aceptar, pero deberíamos hacer esa pregunta. Y es, ¿me habré permitido ser feliz? ¿O habré estado viviendo, como mencionamos, la vida que otros quisieron que viviera? Esa es una de las preguntas que muchos se hacen cuando están en ese momento difícil. Yo diría que no hay que esperar a estar en el lecho de muerte para pensar en eso, sino que pensar, estoy siendo feliz, y no la felicidad que este mundo me quiere dar, sino estoy permitiéndole que Dios realmente haga todo lo que Él quiere que haga a través de mí para yo poder no tener pensamientos negativos o de otras maneras, de yo poder realmente vivir en la totalidad de la felicidad que Dios me puede dar. Hablamos de 5 arrepentimientos, pero yo quisiera salirme del script
y del plan que teníamos para hoy con una pregunta final. La pregunta es, ¿cuál es tu arrepentimiento? Hay mucha gente que dice, no, si yo volviera a vivir, yo no cambiaría nada. Yo los escucho y digo, ¿en serio? ¿No hay nada que cambiarías? Yo cambiaría tantas cosas. ¿Cuáles son tus arrepentimientos? Porque estos son 5, pero hay muchísimos más. ¿Cuáles son los tuyos? Toma tiempo, evalúa, reflexiona, escribe. Y segundo, ora sobre estas cosas. Ora para que el Señor traiga sanidad. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas por las cuales deberemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos porque no podemos cambiar el pasado. Decisiones equivocadas que tomamos, hechos que no deberíamos no deberían haber ocurrido. Pero además de eso, he aprendido en la vida que aunque no puedo cambiar el pasado, sí puedo cambiar mi actitud hacia el pasado. Aprendo a perdonarme y confío en que el Señor trae sanidad sobre eso. Y mi actitud cambia cuando digo, ok, no puedo cambiar mi pasado, pero la pregunta, de nuevo, la reflexión, ¿qué lección aprendí de eso para no volver a cometer ese error? Nos despedimos dejándote la pregunta. No hay respuesta para eso. ¿Cuáles son tus arrepentimientos? ¿Qué vas a hacer con ellos? Le pedimos a Dios que te ayude a evaluarte, a analizarte y a sanarte. Bueno, mi gente, nuevamente ha sido un placer de que esté aquí con todos nosotros esta semana y te esperamos próxima semana aquí en Café Con los Carlos. En la mesa de al lado, risas resonando, con historias de vida, nuestros sueños contando, en cada